Bien, a la clase pasada habíamos empezado a trabajar con el tipo de relación, una de las relaciones más importantes, ¿sí? Y que llevan un poquito más de contenido y de explicación y de ejercitación, que es la herencia, ¿no? ¿Y qué recuerdan de lo que hablamos ayer? ¿Qué era la herencia? Es ¿Mm? cuando, me acuerdo que responde la pregunta, es no sé cómo explicarlo de forma sencilla. Es Está bien. cuando hereda atributos y métodos de la clase padre, digamos, siempre y cuando no Es sean un tipo private. de relación. Es, exactamente, es un tipo de relación, ¿sí? Es un tipo de relación, del tipo es un tipo de relación jerárquica, ¿sí? En donde las clases se relacionan en un árbol de jerarquía, ¿no? En donde en la parte superior, ¿sí? Del árbol están las clases más abstractas, ¿sí? Más genéricas, y a medida que bajo en ese árbol me encuentro con las clases más especializadas, ¿sí? En donde el concepto es que todo el contenido que tienen las clases genéricas, las superclases, sean atributos o métodos, las clases hijas lo heredarían, ¿sí? De una u otra forma, las clases hijas lo heredan, ¿estamos? Entonces, ese es el concepto. Después ustedes estuvieron viendo que en esas superclases, sus miembros, es decir, sus atributos y sus métodos, pueden tener distintos modificadores de acceso, ¿tá? Que afectan a la herencia, ¿no? ¿Cuáles son los modificadores de acceso que pueden tener los miembros de una clase? Tanto los atributos como los métodos. Eran 4. Público, privado, protegido y por defecto. Exactamente. Público, privado, protegido y por defecto. Sí, señor. Cada uno de ellos agrega, ¿sí? Un nivel de encapsulamiento, ¿tá? A nivel clase o a nivel paquete. ¿Mm? Todavía no hemos trabajado mucho con paquetes nosotros, entonces por ahí capaz que no nos damos cuenta. Es un tema que vamos a ir desarrollando también la semana que viene, pero bueno, yo por ahora les voy dando así una introducción, ¿no? Que en términos generales la herencia propone que todo lo que contiene la superclase, las subclases, las clases hijas, lo heredan. Después vemos que esos modificadores de acceso afectan a la herencia, ¿no? Pero de todas maneras, las clases hijas pueden acceder a lo que esté oculto en el padre, a lo privado del padre, a través de los métodos públicos que tenga la clase padre, ¿no? Bien. Habían empezado a desarrollar ustedes en las clases anteriores una realidad que llamaron carrera mortal, ¿no? Que consistía en modelar un auto, ¿sí? Para carrera, y describieron distintas características para ese auto, ¿no? Describieron que, por ejemplo, un auto podría tener color, combustible, patente, ¿sí? Y podía tener ruedas. Entonces allí, Profe. ¿escucho? Sí, bueno, yo era el que preguntaba dónde encontraba la consigna para crear ese proyecto. Y creí que lo había encontrado, pero no, era como la primera parte, porque solo me pedía crear la clase auto, no todo lo que sería el vehículo, las ruedas, todo eso no lo encontré. Claro, porque lo fueron desarrollando con el profe en clase, ¿sí? Así como ahora nosotros vamos a ir agregando conceptos e ideas que no están formalmente escritas en un enunciado, ¿tá? Por eso es que te encontrás ahora con que el auto tiene ruedas y tiene un montón de cosas más, ¿sí? En realidad no es que que ha sido improvisado Lautaro, ¿tá? Ustedes vieron que los contenidos que ustedes van viendo, en este caso el tema de relaciones, dijimos, bueno, ¿por qué en lugar de mostrar la asociación con otro ejemplo distinto, no seguimos con el del auto? ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué no decimos que en el proyecto tenemos una rueda también? Y para eso podríamos asociar el auto con las ruedas. ¿Tá? Lo mismo ahora con el tema de la herencia, ¿no? Supongamos que tenemos esto, entonces en lugar de hacer un ejercicio aparte, ¿sí? Usar un ejemplo distinto, elaborar o abordar esos conceptos en base a algo que ya tienen. ¿Sí? En realidad, si ves todas las clases, desde el comienzo, las clases que están grabadas, ¿no? Tanto del profe Juanjo como la mía de ayer, vas a ir viendo la transformación que le fuimos dando al proyecto. De todas maneras, mi objetivo es que una vez que lo terminemos,
Ustedes vayan, traten de ir haciéndolo, ¿no? Vayan viendo la clase y traten de ir completándolo, ¿no? Pero mi idea es, una vez que terminemos de darle forma, se los voy a enviar por correo electrónico, por el mail interno al proyecto, ¿no? Para que lo tengan todos completos y cotejen con lo que ustedes hicieron, ¿sí? ¿Estamos? ¿El En el modelo de identidad también, profe? El modelo, ¿O sí, lo va a mandar? el diagrama de clases UML Eso. también se los voy a pasar. Sí, sí, se los voy a pasar como un JPG. ¿Estamos? Bien. Entonces, en esas clases, ustedes fueron modelando un auto, que en una primera instancia el auto tenía color, combustible, patente, es decir, fueron pensando en características, en atributos que podría tener un auto, ¿no? Luego agregaron al proyecto una clase rueda, ¿sí? Luego agregaron al proyecto ustedes una clase rueda, diciendo, bueno, mira, para mí una rueda tiene marca, podría tener el radio, podría tener las medidas, ¿no? Las dimensiones. En este caso, para no hacerlo tan complejo, dijimos, una rueda tiene una marca, ¿sí? O sea, ¿quién es el fabricante nada más de la rueda? Y bueno, dijeron, bueno, un auto tendría una rueda. Entonces, aplicaron ahí el concepto de asociación, agregando al auto un atributo de tipo rueda, ¿sí? Pero, como dijeron, bueno, un auto tiene más de una rueda, ¿sí? Entonces, se les ocurrió modelar, ¿sí? Que el auto tiene un arreglo de ruedas, un array list de ruedas, ¿sí? Y para eso el auto después tiene un método que es agregar o quitar rueda, cuya lógica va a ser recibir una rueda, ¿sí? Acá está vacío, ¿no? En este ejemplo que me pasaron está la implementación vacía. Sería agregar una rueda, recibir una rueda, y esa rueda anexarla al array list, siempre y cuando no se pase de 4 ruedas, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Pero luego ampliamos un poco más el enunciado y cuando empezamos a ver el concepto de herencia, dijimos, bueno, en esa carrera, ¿sí? En esa carrera van a participar, aparte de autos, queremos que participen motos, ¿sí? Queremos que también participen motos y participen lanchas, ¿tá? Entonces se nos ocurrió modelar esa realidad de esta manera, ¿sí? Se nos ocurrió modelar la realidad más o menos de esta manera. Este no es el modelito que habíamos trabajado con ustedes. A ver si me deja mostrarles el modelo. Cuando estoy en el ámbito de herencia, sucede algo con los constructores. ¿También se heredan? ¿Puede ser? Los constructores no se heredan. Tienen que ser invocados desde el padre con un super, ¿puede ser? Algo por el estilo, exactamente. Algo sucede, hay una palabrita súper por ahí que anda dando vuelta, ¿sí? Y les voy a mostrar lo siguiente. Digamos, Supongamos que sería, acá... Sí, escucho. pones el constructor con el nombre de la clase hija, si está en la clase hija, y dentro de eso pones super, llamando al constructor de la clase padre. Sí, señor. Sí, señor. Supongamos que acá tenemos la clase padre. Ahí voy a explicar lo que decía el compañero. Supongamos que tenemos una clase padre, ¿sí? Y padre tiene un constructor. Tiene un public padre, ¿sí? Un constructor vacío, ¿sí? Supongamos que tiene un constructor vacío. Y yo acá tengo una clase hija que hereda de padre. ¿Estamos? Acá tengo mi clase hija que hereda de padre. En UML, ¿sí? Acá esto lo represento en UML a la herencia con una línea, ¿sí? Y una flecha, cabeza blanca, así, diciendo quién es hijo de quién, ¿no? Bien, acá hice una mezcla de UML con código. Ustedes no lo van a hacer esto para ubicarlos más o menos. Bien, ¿qué pasa en el constructor, en un constructor? Cuando ustedes saben que si yo en una clase no pongo un constructor explícitamente, hay uno por defecto, ¿no? Entonces, si yo en la clase hija no pongo un constructor, existiría un constructor público con el mismo nombre de la clase, sin parámetros y con implementación vacía. ¿Estamos de acuerdo? Pero también
en la primera línea, ¿sí? Si yo no lo pongo, hay una llamada al constructor del padre, ¿sí? La pregunta acá es la siguiente. ¿Qué palabrita clave usaban cuando estaban en una clase? ¿Sí? Escuchen la pregunta. Yo estoy en una clase, ¿no? En un método, por ejemplo, de una clase. Y quiero hacer referencia a otro método de esta clase o a un atributo de esta clase. ¿Qué palabrita clave podía usar para hacer referencia a un miembro de esta clase? This. This, ¿sí? Ustedes usaban this punto para referirse a un miembro de esa clase, ¿no? A un método o a un atributo. Perfecto. Ahora, si yo quiero referirme a un miembro de la clase padre, ¿sí? A un método, por ejemplo, de la clase padre, podría poner así super punto, ¿no? Y después el nombre del método de la clase padre que quiero invocar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando es un constructor el que quiero invocar, no es super punto, es super, paréntesis, y el argumento que recibiría el constructor del padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo creo un constructor, ¿sí? O dejo el constructor implícito, digamos, siempre hay dentro de ese constructor una llamada al constructor del padre, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora instancio en algún lugar un objeto de la clase hija, si yo hago un new de la clase hija, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente. Se va a ejecutar primero el constructor de hija, llama al constructor del padre, ejecuta el constructor del padre, cuando termina, vuelve y ejecuta las líneas siguientes del constructor de hija, ¿sí? Esa sería la cadena de llamadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que todo funciona bien, ¿sí? Yo puedo hacer mi clase que herede de otra clase y todo funciona bien si tiene o no tiene constructor, si el padre tiene un constructor por defecto, ¿sí? Pero acá ahora tenemos un pequeño problema. El problema que tenemos, ¿sí? Es que esta clase, que es vehículo, tiene un constructor explícito. Tiene un constructor, ¿sí? Que recibe parámetros, no sin parámetros, no es que sea explícito. Tiene un constructor que recibe parámetros. Se llama de vehículo. ¿Qué recibía este constructor? Un string patente. Recibe, sí, un string color y un double combustible. Y un string color. Perfecto. ¿Sí? Color. Es decir, tiene un constructor que recibe tres datos, ¿sí? Que recibe un string, que es la patente, un double, que es el combustible, y un string, que es el color, como dijo el compañero. Por lo tanto, ¿sí? Miren lo que pasa acá. Yo estoy acá parado en moto, ¿sí? Acá no hay un constructor. Es decir, que está el constructor implícito, el que hace esto. Public, moto, sin parámetros, llave vacía. Esto hace. Super, llama al padre sin parámetros, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando yo creo una clase que hereda de otra y la clase padre tiene un constructor, o sea, no tiene un constructor sin parámetros, estoy obligado en la clase hija a crear un constructor que reciba parámetros. O por lo menos, dentro del constructor, tener una llamada al constructor del padre que pase esos tres argumentos, ¿sí? La patente, el combustible y el color, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá si yo lo hago así? ¿Qué les parece a ustedes? Todas las motos van a ser instanciadas iguales. Claro, todas las motos van a ser rojas con la misma patente y el mismo combustible. Entonces dicen ustedes, sí, ¿cómo hago? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a decirle que el constructor de moto recibe una string, patente, recibe un doble, que es el combustible, que lo reciba de afuera, y una string, color. Y a esos datos se los vamos a pasar, al padre. Patente, combustible, color. ¿Sí? Patente,
combustible, lo escribí mal, ¿no? Combustible. Combustible. Patente, ¿Qué puede profe, me pasar? parece que. Espacio, el espacio en la coma. No, no, no. ¿Sabes Combustible. qué? Vamos a vehículo, Patente tiene mirá. mal escrito. Es string, doble y patente. Y está bien, mirá. Patente, Mantente, dice patente. Patente. Pero miren algo, ¿eh? Miren algo. Sí, ¿vieron que esto funciona? Ahí ya funciona. Si yo esto lo salvo, funciona. Pero miren, en vehículo recibe al revés. Recibe primero el color, ¿sí? El combustible y después la patente. ¿Ven? Entonces, cuando creo una moto y le paso la patente primero, va a ser el color. ¿Tá? ¿Me siguen? ¿Cuál es el error acá que cometí? Yo paso como primer parámetro, ¿ves? Patente. Pero el vehículo recibe como primer parámetro un string. Él no sabe qué es el color o la patente lo que le estoy pasando. Él sabe que le paso un string. Entonces, para no errarle, ¿qué les parece si hacemos así? Que acá pongamos patente, combustible, y acá es el color. ¿Sí? Entonces, seguimos ese orden. Cada vez que le pase al padre, le paso en ese orden. Patente, combustible y color. ¿Sí? O el orden que ustedes quieran. Podría haber modificado el hijo acá, ¿no? Este es el comentario. Entonces, supongamos que ustedes dicen, bueno, pero ¿y ahora esto cómo funciona? ¿Qué pasaría si moto tiene un atributo propio? ¿Sí? A ver, piensen para moto, en un atributo que sea propio para moto. Bueno, nos faltó la rueda, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces, que no está acá en este modelito, vamos a suponer que el moto tiene ruedas, ¿no? Entonces, acá lo puedo poner como privado, no hay problema. Private. Quiero decir, así era la pregunta, vamos a poner por acá. Quiero decir que moto tiene dos ruedas. ¿Cómo haría que moto tenga dos ruedas? ¿Con quién estaría asociada motos para decir que tiene dos ruedas? Con rueda, ¿no? Sería una asociación, se los dije. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Yo quiero decir, así como dije acá, que el auto tiene una lista de ruedas, yo quiero decir que la moto tiene dos ruedas. ¿Cómo modelo eso, que tiene dos ruedas? Con el has. Con el has, sí señor, traigo la flechita acá, y digo que tiene... A ver, abran el micrófono porque por ahí el chat no lo veo, y si lo quiero ver se me dispara lo demás. Eso, bueno, Ezequiel, rueda 1, rueda 2, que sean de tipo rueda. Bueno, podría poner que tenga una rueda 1, ¿sí? Que se relaciona con rueda, ¿sí? Y fíjense que hay una asociación, ¿no? ¿Vieron que no es necesario que yo acá en el modelito haga esto? Que tengo un atributo de tipo rueda, rueda 1. No es necesario que yo lo explicite acá. Ya está implícito con esa línea de la asociación, ¿sí? Eso sería redundante. Si lo ponen, no está mal, pero ya sería redundante, ¿sí? Yo ya acá digo que auto tiene una rueda. Bueno, no quiere decir que tiene otra más. Bueno, puedo traerlo acá de nuevo y digo que hay una rueda 2, ¿sí? Con rueda. Ahí está, ¿sí? Entonces, estas etiquetas que tienen las asociaciones me están diciendo que en moto debería haber dos atributos, un rueda 1 y un rueda 2, que son de tipo rueda, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo lo hago en código? Bueno, me voy a la clase moto y diría, tengo un privado, un atributo rueda de tipo rueda. Y tengo otro atributo que es rueda 1, atributo de tipo rueda 2. ¿Sí? Y ahí tengo las dos ruedas. ¿Estamos? ¿Y qué me estaría faltando? Que el constructor, ¿sí? Reciba dos ruedas, ¿no? Que aparte de recibir... ¿En algún momento las ruedas van a valer algo o siempre van a estar en nulo cuando instancie una moto? En nulo. Valen nulo, ¿sí? ¿Y de qué manera yo le podría dar una rueda a cada una?
Recibiendo ¿El los constructor? parámetros. Recibiéndolo, o sea, cuando construyo la moto, agregándoselo al constructor, ¿sí? Y también a través de qué cosa. Agregar rueda. Sí, pero acá yo no tengo el agregar rueda. Sería ¿Qué un tipo de...? set. ¿Qué tipo? ¿Cómo? Escuché ahí. Creando un setter. Claro, a través de algún set, ¿sí? Entonces, del vamos, es buena práctica que cuando yo respeto el encapsulamiento, para respetar el encapsulamiento tengo que tener atributos ocultos, ya sean privados o protegidos, y los métodos getter y setters. O sea que esto estaba incompleto el encapsulamiento, porque los oculté, pero nunca los visualicé. Entonces voy a generar los métodos getter y setter para esos dos. Me paro afuera, clic secundario, insertar código, getter and setter para el atributo rueda 1 y rueda 2. Perfecto. Ahí está, me los agregó automáticamente. ¿Sí? Bien, pero también podría pensar en un constructor que reciba las ruedas. ¿Sí? Vamos a suponer esto. Que, ¿cómo diría ¿Podemos que sea? sobrecargar? Sí, podríamos sobrecargar el constructor. Sí, señor. Podemos sobrecargar el constructor. No hay problema, Mauricio. Escuchen atentos a la pregunta, ¿no? Ustedes saben que teniendo esto así, podrían hacer lo siguiente. Esperen que yo voy a traer esto para acá. ¿Sí? Se ve ahí el bloc de notas, ¿no? Así como tienen la clase moto, yo podría crear una moto, moto 1, igual a new, y a esa moto pasarle la patente y pasarle el combustible y pasarle el color. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando instancio una moto de esta forma, ¿qué valores van a tener rueda 1 y rueda 2? ¿Qué dato va a tener? Nulo. Exactamente. Bueno, escuchen esto. ¿Cómo haría para que cuando cree una moto de esta forma, ¿sí? En lugar de que rueda 1 y rueda 2 tengan nulo, tengan ya una rueda asignada? Y podría en el Agrego dentro del... constructor, claro, hacer una nueva instancia de rueda ahí. No sé si iba a decir lo mismo el Exactamente. otro chico. Sí, eso iba a decir. Exactamente. Sin agregar parámetros acá, podría hacer esto, ¿no? This punto, ¿no? Rueda 1 igual a new rueda. ¿Estamos de acuerdo? Y this punto rueda 2 igual a new rueda. Entonces, de esta manera, ¿sí? Cuando se haga el new de moto, ¿sí? La patente es SSD, el color es el combustible es 3 y el color es rojo, y cada rueda tiene una instancia de rueda. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O podría pensarlo de esta manera. De decir, bueno, a ver, cuando alguien crea una moto, que pueda crear una moto sin ruedas, ¿sí? Si crea una moto sin ruedas, quede así. Y si crea una moto con ruedas, y acá sobrecargaría el constructor, ¿sí? Voy a copiar esto y lo voy a pegar. Yo podría decir, bueno, cuando alguien me crea una moto con ruedas, obviamente siempre es necesario recibir la patente, el combustible y el color para pasárselo al padre. Y acá tendría un rueda 1 y un rueda 2, ¿sí? ¿Y qué me está faltando ahora en este constructor? Asignar las ruedas. Asignarlo. Asignarla, ¿sí? Es decir, ¿y cómo se las asigno? ¿Cómo hago para asignarla? Di punto. This punto. Bien, a ver, podría yo haberle puesto acá R1 así y R2 acá, ¿no?
Entonces, tranquilamente podría poner rueda 1 igual a R1, rueda 2 igual a R2, ¿sí? Pero a veces, como uno usa todo esto automatizado y hace a veces que le genera automáticamente el código NetBeans, NetBeans suele generarle los atributos con el mismo nombre que los parámetros con el mismo nombre de los atributos, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a ver esto. Rueda 1, rueda 2, ¿sí? Entonces, en ese caso, acá, como tengo un problema de ambigüedad, ¿sí? En donde yo acá lo que está interpretando él es que rueda 1 vale lo mismo que él y rueda 2 rueda 2 vale lo mismo que lo que recibió. Como tengo un problema con ambigüedad de los nombres, ¿sí? Yo quiero decirle ahora no, este rueda 1 es el miembro de este objeto, es un atributo de este objeto. Entonces, por eso uso el this punto. O sea, no siempre es necesario que pongan this punto, solamente cuando tienen un problema así de ambigüedad. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Yo, a modo de mostrarles nada más, ¿no? Bueno, y acá aprovecho para mostrarles dos cositas. Perfecto. Bien. Entonces, queda claro que por el hecho de tener una sobrecarga de constructores, ¿por qué digo que cuando hablo de sobrecarga? ¿Qué significa sobrecarga? ¿Qué indica ese término en Hay más de uno. Claro, cuando hay más de un constructor con varios argumentos, distintos argumentos. Exactamente. La sobrecarga se da tanto en los métodos como en los constructores, ¿sí? Y para que exista la sobrecarga, tienen que tener el mismo nombre, pero diferenciarse en el número y tipo de parámetros, ¿sí? Por ejemplo, ya que estamos cañazos, yo les trato de ir metiendo todos los conceptos así. Si yo tuviese acá, por ejemplo, método 1, sin parámetros, en una misma clase yo podría escribir un método 1, podría tener esto de nuevo, siempre y cuando se diferencien los parámetros. Si aquel no tiene nada, este tiene que tener algo. Por ejemplo, un int x, un string l, ¿sí? Ahí tengo dos métodos 1, ahí estoy sobrecargando. También estaría sobrecargando si pongo así, public void m1 string l in x. Son tres distintos porque se diferencian. Acá en este caso los tipos son los mismos, pero el orden es distinto. Entonces son dos M1 diferentes. La forma de invocar a este y la forma de invocar a este son diferentes, ¿sí? Eso es sobrecarga. Se puede dar tanto en los métodos como en los constructores, ¿sí? Entonces, se entiende que por el hecho de tener sobrecargado el constructor de moto, yo puedo crear motos de ¿cuántas formas diferentes? Profe, disculpe. Sí. Tengo una consulta ahí sobre la sobrecarga, tipo, antes de Sí. pasar con otro. Yo ahí podría sobrecargar con, bueno, con un método que también se llame M1, que también tenga dos parámetros, claro, pero de diferente tipo, por más que tengan el mismo nombre, por ejemplo. A ver, acá el nombre puede ser cualquiera, ¿eh? Acá a estos nombres de variable, de argumento, ¿te referís? Claro, claro, sí, igual yo pensaba más en si es un solo parámetro, pero claro, sí es el mismo ejemplo porque el otro tiene dos, ahí los dos ejemplos tienen dos parámetros, digamos. Está bien, pero ustedes tienen que tienen que ver esto, chicos, que la diferencia está en el tipo que uso. No se fijen en los nombres de las variables. El tipo. ¿Los tipos son distintos? Sí. Fíjate que el tipo y el orden son distintos entre este y este. Sí. Este tipo es entero, string, y este es string entero. Son distinto orden. ¿Estamos? Claro, claro. Sí, sí, Si yo perfecto, tuviese... perfecto. Ahí está. Eso. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas formas puedo construir una moto entonces? Con esos dos constructores de dos formas distintas. De dos Sin formas rueda distintas. y con rueda. Exactamente. Podría construir una moto con ruedas, ¿sí? O sea, la patente, el combustible y el color, ¿sí? Podría construir una moto de esta forma, o podría construir una moto, ¿sí? Con patente, color y con ruedas. ¿Cómo le paso una rueda acá, a ver?
¿Cómo le paso una rueda ahora acá? ¿Están viendo? Se ve la pantalla ahí, ¿no? Profe. Sí, sí, sí. Tendría También que hacer ahí una nueva instancia de rueda o, Ajá. bueno, antes podría haber declarado una nueva rueda en una variable y pasarle Pero- la variable. Exactamente. O sea que si hago esto, está bien, ¿no? Ahí le pasé una rueda, coma, y ahora le paso otra rueda. ¿Sí? O, como dice el compañero, podrías haber creado dos variables de tipo rueda antes, instanciarlas y pasarle las variables acá. ¿Cómo haría acá si yo digo, bueno, quiero usar este constructor? ¿Sí? Yo quiero usar este constructor. Quiero usar el segundo constructor. De nuevo. Pero no le quiero pasar ruedas. No tiene ruedas. Pero quiero usar el segundo constructor. Quiero que se ejecute el segundo constructor. ¿Cómo le digo eso? ¿Qué pasaría si no le tengo que pasar ruedas? No le paso Null, nada. null. Exactamente. Si no tengo un objeto para pasarle, null. Uy, perdón. Null. ¿Sí? Null, null. Acá también creo una moto sin ruedas. ¿Sí? Pero usando el segundo constructor, el que recibe 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿se dieron cuenta que básicamente los dos constructores hacen lo mismo? Fíjate que este, en la primera línea, llama al padre y este también, ¿sí? Entonces yo podría decirle, che, mira, cuando se ejecute este constructor, este segundo constructor, ¿sí? No llames al padre, llama a este otro. ¿Cómo haría para decirle de acá que llame a aquel otro constructor? ¿Cómo se les ocurriría a ustedes? ¿Con un dis se podrá? Con un dis, exactamente. Con un dis. ¿Cómo hago de acá para llamar a aquel constructor? Dis, ¿sí? Pero dis punto, dis paréntesis, ¿sí? O sea que la única forma en la que se usa el dis paréntesis es cuando yo quiero, desde un constructor, llamar a otro, ¿sí? Yo solamente puedo llamar a otro constructor estando parado en uno, ¿sí? En un constructor, ¿sí? No puedo desde un método llamar a un constructor, ¿sí? Entonces, cuando yo desde un constructor quiero llamar al constructor del padre, uso super. Cuando desde un constructor quiero llamar a otro constructor, uso dis, ¿sí? ¿Y cómo le digo acá que quiero llamar a aquel? ¿Qué le tendría que pasar para que entienda el compilador que es a ese constructor el que quiero llamar? La misma cantidad de La parámetros. misma cantidad. Claro, y el mismo tipo, ¿no? Bueno, patente, combustible y color. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ya sé algo más de la teoría, cosa de que cuando ustedes lean las siguientes presentaciones, este fin de semana, que se pongan y lean un poquito más y profundicen esto que estuvimos viendo de la herencia, van a ver que todo constructor tiene en la primera línea, si yo no pongo nada, cuando yo creo un constructor, ¿sí? Vamos a suponer que traigo esto para acá, no va a compilar, pero yo quiero que vean algo. Cuando creo un constructor y no pongo nada, ¿sí? Si no pongo nada acá, es la llamada super, lo que hay. Ahí así, una llamada de este tipo, ¿sí? Si yo pongo algo, la primera línea tiene que ser o un super o un dis, ¿sí? Si yo pongo un dis, no puedo usar un super, ¿sí? Profe, y ese es el caso si, por ejemplo, la clase nueva no hereda de nadie. Claro, el dis lo uso cuando yo quiero llamar a constructores de la misma clase, ¿sí? Cuando tengo una sobrecarga de constructores, puedo llamar de un constructor a otro para reusar código, ¿sí? Porque esa es justamente la idea, para no tener que volver a escribir lo mismo, ¿sí? Porque puede haber más lógica todavía. Entonces, cuando yo quiero, desde un constructor necesito llamar a otro constructor de la misma clase, dis paréntesis, ¿sí? Ahora, cuando estoy en un ámbito de herencia y necesito llamar al constructor del padre, ¿sí? Uso super. Si hay un super, no hay un dis. Fíjense que yo acá quisiera poner dis paréntesis y pasar string, número, string, null, null. ¿Sí? Ven que no me deja porque ya hay un super puesto. ¿Sí? O hay un super
¿sí? O hay un dis. Tienen que ser, si usan un dis paréntesis o un super paréntesis, tiene que ser la primera línea de código, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que yo les dibujé, recién, algo como esto, ¿no? Lo que sucedía cuando yo instanciaba un objeto de la clase hija, que se ejecutaba el constructor de la clase hija, ¿sí? Se ejecutaba la primera línea del constructor de la clase hija llamando al constructor del padre, termina de ejecutarse el constructor del padre, vuelve a la línea desde donde se llamó de la clase hija y continúa, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre a ustedes podrían probar eso? ¿Podrían demostrar que eso sucede? ¿Cómo? Si yo les digo, chicos, demuéstrenme que cuando yo cree, por ejemplo, una moto de esta manera, va a pasar por acá, se va a ejecutar primero, se ejecuta esta línea, llama a esta llama al padre, después vuelve del padre, sigue con esto y después con esta. ¿Cómo podrían demostrarme eso? ¿Cómo se les ocurre? Creando carteles por pantalla, poniendo la Bien. clase Sí, sí, era eso. pegando carteles por pantalla, porque se escucha entrecortado. ¿Ustedes me escuchan entrecortado a mí también? No, ¿Todos? Ah, porque No, por ahí los profe. escucho entrecortados, por eso nos... bien, una alternativa es ir poniendo cartelitos para ir poco, marcando pero es mi internet. marcando el flujo de ejecución. Esa es una alternativa. Y la otra es hacer un debug, ¿sí? Ir poniendo puntos de parada en el código, ¿sí? Ir poniendo puntos de parada y ejecutar el debug para ver por dónde va pasando, ¿sí? Cuando ejecuto, ejecuto con debug. Lo que voy a hacer yo es poner cartelitos. Entonces voy a poner un cartel acá, ¿sí? A ver, ¿cuál se va a ejecutar primero? Si yo hago un new de moto con el segundo constructor, ¿sí? Si hago un new de moto usando este segundo constructor, ¿sí? ¿Qué se va a ejecutar primero? A ver. El primer constructor del constructor de la padre. hija. Claro, El primer supuestamente constructor cuando de la hija. se Está ejecuta haciendo este refiriendo a constructor, ti. ¿no? Claro, viene acá, se ejecuta esta línea. ¿Esta línea a dónde lo lleva? ¿A dónde salta? El primer Al primer constructor. constructor de la hija. A la línea 16. ¿Ven el número de línea ahí ustedes? 16. ¿Y de ahí a dónde salta? Al del padre. Al del padre, ¿sí? Hace todo lo que tiene que hacer lo del padre, o sea que lo primero que haría sería esto, ¿no? Lo del padre haría. Pero, out.println, esto es lo primero que hace. Bien, se termina de ejecutar esta línea, muestra el cartel primero. ¿A dónde vuelve? Estábamos en moto, ¿a dónde volvería ahora? A la clase hija de vuelta. A la clase hija, ¿y a qué línea? El primer moto, el que tiene super. ¿Pero qué línea de ese super? ¿A qué línea? El super No, está en la al 16, rueda, sacaría Va de segunda. dis rueda. saltaría acá la línea 17. Ya se ejecutó este super. O sea que salta la línea después de la que llamaste. ¿Sí? No hay nada acá, saltaría después al otro. Entonces acá, Sí, si por yo eso. pongo... Println, esto se ejecutaría segundo, ¿no? Y después que se ejecuta esta línea, salta a qué línea ahora. Díganme a qué Al número de línea asignación saltaría. de ruedas. Al dis rueda 1 salta ahora. El número de línea. 23. 23. Salta acá, hace la 23, hace la 24, y si pongo un cartel acá, aparecería último, ¿no? Esto que les estoy mostrando no es un chiche, no es para decirle, chicos, miren, pasa todo por ahí, sino para que entiendan qué sucede, ¿sí?, con los constructores y qué sucede en la herencia, cuál es el comportamiento que tienen esos constructores en la herencia, ¿sí? Último. Entonces, una forma de probarlo sería irme al main, ¿sí? Esto que está acá, lo voy a sacar. Irme al main y acá crear una instancia de moto. Voy a usar esta moto que tengo acá.
creo ahí, una instancia de moto, y si ejecuto, Shift F6, ejecuto este main por la consola de salida, fíjense, primero, segundo y último. O sea que ejecutó lo del padre, luego ejecutó el primer constructor de la hija, con 3 parámetros, y luego el último, ¿sí? Se dieron cuenta cómo fue la cadena de llamadas, igual que cuando uno llama un método, ¿sí? Es la misma cadena de llamadas. Bien, entonces fíjense que para que Moto no diera error de compilación, tuvimos que sobreescribir el método avanzar, sobreescribir el método llenar combustible, ¿sí? Y tuvimos que crear los 2 constructores, ¿sí? Por lo menos uno que le pase al padre los 3 parámetros, ¿sí? Tuvimos que en el constructor, en algún momento en uno de los constructores, llamar al constructor del padre, ¿no? Eso hicimos el Moto. Entonces yo les pido, ¿sí?, lo siguiente. Así como tenemos la clase Moto, quiero que ustedes programen la clase lancha, era la otra, ¿no? La clase lancha, que es un vehículo, y el avanzar en una lancha consume 20 litros cada 100 metros, ¿sí? Y el combustible, el tanque, perdón, tiene una capacidad de, vamos a suponer, 40 litros, ¿sí? 40 litros. O sea que hace 2 cuadras y se queda sin nafta. Pero bueno, vamos a suponer eso, ¿no? Entonces, ¿qué les pido que hagan? Yo les doy 10 minutos, ustedes programen, no importa que no tengan vehículo, armada, nada, háganlo en el blog de notas. ¿Cómo sería la clase lancha en base a lo que estuvimos viendo? Y lancha, vamos a suponer que tiene un atributo. ¿Qué atributo podría ser para lancha? Además de lo que tienen los vehículos. A ver, díganme alguno. Rueda no tiene. Cantidad de motores. Esa es buena. Cantidad de motores. O caballos vapor podría ser también. ¿Sí? En lugar de caballos de fuerza, caballos vapor. Eso podría ser. Bueno, vamos a suponer que tienen. La lancha es un vehículo que tiene cantidad de motores, que tiene un avanzar, que consume 20 litros cada 100 metros y que el tanque se llena con 40 litros. Yo les doy 10 minutos y me pasan el código por el chat. ¿Les parece? Grabación. Bueno, tenemos en nuestro proyecto ya el vehículo terminado, tenemos la moto terminada, ustedes acabaron de hacer lancha. ¿Cómo hago acá para crear la clase lancha? Clic derecho sobre el paquete, nueva Java class. Sí, señor. Y me aseguro que esté en mayúscula, ¿no? ¿Puedo ponerlo en minúscula? Sí, pero la buena práctica es que esté en mayúscula. Puse lancha, ¿no? Sí. Lancha. Bueno, y lo que voy a hacer, fíjense esto. Cuando se crea el archivo Java, la primera línea siempre es el paquete en donde está esa clase, ¿ven? Se lo genera automáticamente NetBeans. Pero la primera línea es package, ¿ven? Y luego viene la clase. Eso es importante. Yo ya había copiado lo que mandaron los chicos por el chat. Voy a borrar esto y voy a pegar. Y vamos a chequear. Tengo la clase lancha, que extiende de vehículo. Y lancha tiene un atributo, cantidad de motores, un constructor que recibe los 3 datos, cantidad de motores, perfecto, y hace esto. Fíjense que acá el constructor de lancha, fíjense que el constructor de lancha recibe la patente, el combustible, el color y los motores. La patente, el combustible y el motor se lo pasa al padre y la cantidad de motores acá. Ahora, pero me sigue diciendo que la clase lancha no es abstracta, que no está sobreescribiendo los métodos, por ejemplo, llenar combustible, ¿sí? O sea, me está diciendo que estos 2 métodos aparentemente, o por lo menos el llenar combustible, no está sobreescribiendo, estoy sobrecargándolo el método. Y nunca implementé el método de la clase vehículo. Me fijo, a ver
Esperen que en el chat pasaron algo. Sí, no es que falten los override. Me los debería sugerir, ¿sí? Pero no me sugiere nada de los override. Quiere decir que he hecho mal la sobreescritura. Entonces me voy a fijar en Profe, vehículo. ¿puedo hacer un comentario? Me parece que Sí, hago un comentario. avanzar vehículo tiene como parámetro un doble también, sí. Exactamente, ¿sí? Y el llenar combustible no recibe nada. Ahí está. Entonces, ¿se acuerdan que para la sobreescritura tiene que tener el mismo nombre y parámetros, ¿sí? Esto tiene que ser idéntico, sí o sí, en la sobreescritura. Entonces, me vengo acá a la ancha. Y también están en mayúscula, me parece. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Acostúmbrense acá en Java, ¿sí? Que después en C# es totalmente al revés, pero acostúmbrense en Java a, cuesta, pero bueno, a lo único que va en mayúsculas son los nombres de las clases. Todo lo demás, atributos y métodos en minúscula, ¿sí? Entonces después no tienen problema de compatibilidad. Yo copio tu Sí, código y no, funcionaría. no me di cuenta de eso, porque si se fija abajo, el getter y el setter lo escribí primero con minúscula y después en... Está bien. Bueno, que no se vuelva a repetir. Nada, está bien, está bien. Ahí, y cantidad de motores. ¿Está? Bueno, perfecto. Y ahí estaría funcionando, ¿ven? ¿Ven? Fíjense que ahora sí me sugiere, ¿ven? Es otra sugerencia. Acá la lamparita amarilla, ¿ven? Que si hago clic, agregue el override. Antes no me decía eso. Agregue el override. Ahora sí, está perfecto. Si grabo los cambios, control S, ¿sí? Quedó genial. Bien. Y bueno, lo que me falta ahora, ¿sí? Es retocar auto, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es retocar auto. Entonces, bien. Bueno, profe. Entonces, una vez que descargan el proyecto, lo abren desde NetBeans, ¿sí? El objetivo es ahora hacer, así como hicieron que moto hereda de vehículo, así como hicieron que lancha hereda de vehículo, bueno, hagan ahora que auto herede de vehículo, hagan los ajustes necesarios para que esto funcione y comparten pantalla para... tienen 10 minutitos para ver cómo lo hicieron. Bueno, entonces, yo tenía la clase auto que en un comienzo pertenecía al proyecto y no estaba relacionada con vehículo. Entonces, la intención ahora es decir que el auto es un vehículo. Entonces, le vamos a agregar inmediatamente el extend, ¿no? De vehículo. Perfecto. Una vez que agrego el extend de vehículo, empiezan a saltar cosas, ¿sí? El auto tiene color, combustible, patente y ruedas. Estoy obligado, ¿sí?, a hacer lo siguiente. Me dice, che, mira, cuando crees un auto, ¿sí? Acá estaba pensado que si creo un auto sin parámetros, ¿sí? Si creo un auto sin parámetros, crear un auto sin color, sin combustible y sin patente. Crear un auto sin color y sin patente. El combustible va a ser 50, ¿no? Pero esto no compila porque le tendría que decir explícitamente al padre que el color y la patente no están. ¿Cómo hago eso? le pasamos, ponemos super, null, 50 null. Exactamente, le pasamos la patente, que no la tengo, le paso el combustible, que sería ¿cuánto? 50. 50, y le paso el color, que sería null, ¿sí? Y hay algo más que está mal acá, que no debería ir, porque es redundante, ya lo tiene el padre. Estos atributos ya los tiene vehículo, ¿sí? Color, combustible y patente ya los tiene vehículo, los saco de acá, ¿sí? Yo directamente lo borré ese constructor. Está bien, está bien, está bien. Vamos a ver si llegamos a Yo lo mismo. también hice lo mismo. ¿Sí? ¿Saben por qué no lo borré yo? Porque estoy tratando de identificar qué quiso decir el profe, ¿sí?, o la persona que hizo este código, cuando puso que combustible tiene 50. Si él puso acá que combustible tiene 50, quiere decir que este auto no tiene ni patente ni color, ¿sí? Entonces una forma de expresarlo sería esta. Che, auto, si me crean un auto sin nada, solo tiene combustible, no tiene ni patente ni color, ¿sí? Ahora, si me crean un auto con patente y con color, fíjense que el combustible siempre es el mismo. Esta línea no compila, ¿por qué?
Porque no está llamando el constructor del padre. Entonces, quiere decir que acá, estas dos líneas no irían porque color y patente no son atributos de esta clase. ¿Sí? Y estoy obligado a llamar al constructor del padre, ¿no? Pasándole la patente, y dale con patente, pasándole la patente, el combustible, que explícitamente es 50, de paso literal, y el color. ¿Sí? Entonces esto desaparece de acá. Quiere decir entonces que siempre que creo un auto, ¿cuánto va a tener en combustible? 50. 50. 50. ¿Sí? Siempre los autos que crean vienen con un tanque máximo de 50 litros. ¿Sí? Bueno, el toString, ¿sí? Y acá sucede algo. Vieron que acá dice que este toString devuelve una cadena en donde dice que un auto tiene color, combustible, ¿no? La pregunta es esta. Aparece el override acá. ¿Por qué aparece override? Es que estoy sobreescribiendo el toString de quién, si vehículo no lo tiene. De la clase objeto de la que heredan todos los objetos. Exactamente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes crean una clase, ¿sí? Cuando ustedes crean una clase y esa clase no hereda de nadie, ¿sí? Supongamos que creamos la clase vehículo, ¿sí? Tenemos la clase vehículo, ¿sí? Y yo digo vehículo no hereda de nadie, no extend explícitamente de nadie. Bueno, implícitamente hereda de la clase object, ¿sí? De la clase object, ¿sí? Implícitamente está esto, ¿sí? Es como si esta clase, como si yo hubiese puesto vehículo extend de object. Y object tiene una serie de métodos, ¿sí? Una serie de comportamientos que tendrían todos los objetos. Así como ustedes modelaron que para vehículo, todos los vehículos deberían poder avanzar, todos los vehículos deberían poder llenar tanque de combustible, ¿sí? Para object, ¿sí? Él plantea una serie de comportamientos que serían comunes a todos los que son objetos, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tendríamos que saber de la clase object? Lo siguiente. Primero, que todos los objetos, todas las clases heredan de object, ¿sí? Si no hay un extend implícito, explícito, perdón, es como si tuviese un extend de object, ¿sí? Como yo hice la clase, como hicimos la clase acá, por ahí no se entiende, como hicimos la clase, ven que vuelvo acá, es un lío esto de compartir y sacar, acá. Nosotros acá, en auto, dijimos explícitamente que extiende de vehículo, ¿sí? No extiende de object, extiende de vehículos. No podría poner yo acá extend de nuevo, ¿sí? De object, o extend de otra cosa. ¿Por qué? Porque Java no soporta la herencia múltiple, ¿sí? Yo no podría decir que una clase extiende de más de una, ni separándolas por coma, por ejemplo, ¿sí? Yo no podría decir que auto extiende de vehículo, extiende de... No. Pero ¿quién extiende de object entonces? Alguien que no haya tenido un extend, que es vehículo, en el árbol ese de jerarquía, ¿no? Si yo voy a vehículo, fíjense que vehículo no tiene un extend de nadie, pero es como que implícitamente tuviese esto, extend de object, ¿sí? Es como si yo le hubiese puesto esto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tiene vehículo? Vehículo tiene, si hablamos de métodos, ¿no? Tiene avanzar, llenar combustible, los getter, los setter, ¿sí? De combustible, patente y color, y además hereda todos los métodos de object, ¿sí? ¿Se entiende? Además, hereda todos los métodos de object. Por lo tanto, vehículo tiene lo propio más lo que heredó de object, y todo eso se lo heredó a moto, se lo heredó a lancha y se lo heredó a auto, ¿sí? Por eso acá cuando auto dice, cuando escribe este método en auto, acá me dice override, es porque lo estoy sobreescribiendo de object, ¿sí? Que auto lo heredó de vehículo y vehículo lo heredó de object. ¿Se entiende?
Sí, profe. Algunos de los métodos más comunes que tiene Object son los siguientes. Uno de los métodos es el método equals, ¿sí? Que sirve para determinar cuándo dos objetos son iguales, ¿sí? Equals sirve para determinar cuándo dos objetos son iguales. Yo podría redefinir en auto, por ejemplo, al método equals para determinar que dos autos son iguales, por ejemplo, cuando tienen la misma patente, ¿sí? Podría redefinir el comportamiento de Object en una persona para determinar que son iguales si tienen el mismo número de documento, por ejemplo. ¿Está? Por defecto, Object, ¿sí? El equals en Object lo que hace es lo siguiente. Bueno, yo tengo acá me dice, uno de los métodos que tenés es un método que es público, devuelve un booleano y se llama equals y recibe un objeto de parámetro. ¿Sí? Por defecto, si yo heredo ese método y lo uso, ¿sí? ¿Cuándo devuelve true equals de object? Cuando las referencias, los objetos son iguales, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo acá una moto, ¿sí? Moto 1, new moto con patente SS, combustible 5, color rojo, pero. Y creo otra moto con los mismos parámetros, ¿sí? En donde para mí conceptualmente serían iguales, ¿sí? Para la máquina virtual no son iguales. Y ya les digo por qué. Y ya calculo que alguno de ustedes ya se dio cuenta. Cuando ustedes hicieron un new, acá, esto creó en el heap un objeto, que es lo que les mostré en la clase pasada, moto. Cuando se ejecutó este otro new, explícitamente le pidieron que creara otro objeto. Si yo pongo acá, si yo pregunto acá, che, moto1.equals es igual a la moto2, esto me va a devolver, falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque por defecto el método equals, que moto heredó de object, me dice que son iguales si las variables apuntan al mismo objeto. Y M1 y M2 apuntan a objetos diferentes, por eso me dice que son distintas, ¿sí? Esto equivale a hacer esta pregunta. Si moto1 es igual a moto2, ¿sí? El operador igual compara referencias, ¿sí? Y por defecto el equals que heredo compara referencias, por eso me dice que no son iguales. Si yo quisiera decir que son iguales porque tienen la misma patente, el moto debería redefinir ese método, ¿sí? Y decir que dos motos son iguales, ¿sí? Y decir que la moto que recibo como parámetro es igual a la moto con la que le estoy comparando si la patente es la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ¿para qué sirve el método equals? Para que la clase hija, cuando lo hereda, lo pueda redefinir y determinar la lógica necesaria cuando dos objetos de ese tipo son iguales. ¿Vamos a trabajar con el método equals? Sí, vamos a trabajar, ¿sí? En estas 3 semanas online vamos a trabajar con esto de sobreescritura de los métodos de object, ¿sí? Perdón. Otro de los métodos que tienen es el método toString, ¿sí? ¿Qué hace el método toString? El método toString sirve para poder devolver, ¿sí? Una representación en string de un objeto, ¿sí? Este lo que hace es lo siguiente, miren, yo dejo de compartir acá, voy a compartir, esto quiero compartir, acá. Veamos moto, por ejemplo, que es con lo que estuvimos trabajando. Vieron que acá nosotros en moto solamente redefinimos los comportamientos que heredamos de vehículo. No redefinimos ninguno de los métodos heredados de object, ni el toString, ni el equals, ¿sí? Miren qué pasa. Yo me voy al método main, ¿sí? Instancio una moto, ¿sí? Instancio una moto, y voy a hacer esto. System, out, println, y digo, quiero mostrar
esa moto que instancié, el M2. ¿Sí? Digo M2.toString, así, para que se entienda mejor. Quiero invocar el método toString de M2. Se entiende que puedo invocar al método toString de M2 porque M2 es de tipo moto. Moto lo tiene porque lo heredó de vehículo, vehículo lo tiene porque lo heredó de object. ¿Sí? Pero ¿qué hace esto si yo no lo redefiní en moto? Si yo ejecuto esto, ¿sí? Lo único que va a hacer es mostrarme una representación, ¿sí?, de lo que sería una moto de esta manera. El nombre del paquete, el nombre de la clase y un código hash que representa la dirección de memoria en donde se encuentra ese objeto. ¿Sí? Si ustedes dijeran, no, yo cuando muestro la moto, ¿sí?, cuando muestro el toString de moto, quiero una representación de algo que se entienda que es una moto. Qué sé yo, que me diga la patente que tiene, que me diga el color por lo menos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué debería hacer? En moto, sobreescribir ese método toString. ¿Sí? ¿Y cómo hago para sobreescribirlo? Primero leo el manual, me voy a la documentación, me fijo cómo es en el padre el método toString. ¿Qué modificador de acceso tiene en el padre el método toString? Public. Public. Por lo tanto, si el del hijo lo quiero reescribir, ¿podría ser privado? ¿Podría ser protegido? ¿O tiene que ser sí o sí público? Sí o sí público, porque no se puede poner algo más Más abajo de restrictivo. lo que es. Algo menos visible no puedo, ¿no? Menos visible Entonces, no se puede ver. exactamente. O sea que si en el padre es público, en el hijo tiene que ser público. Tipo de retorno. ¿Qué retorna? String. String. String es una clase final del API de Java, por lo tanto no tiene hijos, ese es otro modificador. Así como una clase puede tener el modificador abstract, ¿sí?, yo puedo crear una clase con el modificador final, el mismo que usan para las variables para declarar las constantes, ¿sí?, y a los métodos para declarar los que no se pueden redefinir. Bueno, en una clase, la palabrita final hace que no tenga hijos. Bueno, string no tiene hijos, ¿sí? Entonces, yo no podría poner ningún hijo de string porque no tiene hijos. Entonces, la único que tengo es string. ¿Y el nombre cómo tiene que ser? El nombre, o sea, la firma, ¿cómo debería ser? toString. toString, la misma que está acá, ¿sí? La firma es el nombre y los parámetros. Entonces, habiendo leído esa documentación, si yo quiero acá devolver, cuando le diga toString, una representación más clara del string, de la moto, diría public string, toString, si quiero redefinir el método, ¿sí? Y acá, ¿por qué no compila esto? ¿Qué está esperando acá? Return. Claro, porque el toString, ¿sí?, el método toString se comportaría como una función. Está esperando que yo devuelva una cadena, ¿sí? Una cadena. Bien. Yo podría armar acá la cadena. Podría decir string y decir que dato es igual a... Y yo quiero formar un string con la patente de la moto y el color. ¿Cómo concateno eso? ¿Cómo podría armar un string que parezca la patente, ¿sí?, y el color de la moto? Con los getter y concatenando. Sí, pero no hace falta los getter, porque recuerden que en vehículo, ¿sí?, patente y color son protegidos, entonces Moto los heredó como propio, ¿no? Ah, Yo sí, diré, sí, no sí. haría, acá en Moto no haría falta que ponga get, o sea, no haría falta que ponga get, patente, puedo poner patente, ¿sí?, que es una string, y cómo le concateno al lado el color. Con Con más. más, Sí, esa es una comilla, forma. espacio. Puedo poner más color y aparecería rojo, la patente SS, rojo, todo junto. ¿Sí? Puedo concatenarle acá un espacio, ¿sí?, para que aparezca así, ¿no? Y acá podría decirle, bueno, ese dato, devuélvelo. Fíjense ahora, por el hecho de haber redefinido, ¿sí?, en moto el comportamiento de toString, de haberlo sobrescrito, cuando ejecuta, ¿sí?, el toString que se va a ejecutar es como está redefinido en moto, ¿sí? Fíjense que si yo pongo Shift F6, ¿ven? Que ahora sí me muestra la patente de la moto y el color. ¿Estamos de acuerdo? Eso
es lo que han hecho ustedes acá en auto. Redefinir el comportamiento del método toString para que cuando alguien le pida al auto muestre la instancia de auto, la muestre de esta manera. Muestre la palabra auto, muestre un cartel que diga color, con el color, al lado, separado con una coma, un cartel que diga combustible, el valor de combustible. ¿Se entienden que armó una cadena acá? ¿Sí? Algo que quiero que vean es lo siguiente. Cuando ustedes en una salida, en un print line, ¿sí? En lugar de poner, por ejemplo, la referencia, o sea, m2.toString, pongo m2 nada más. Si yo acá hubiese mostrado esto, ¿sí? Cuando yo muestro un objeto, por defecto ejecuta el método toString del objeto. Miren que si yo grabo esto, Shift F6 y ejecuto, fíjense que la salida es la misma, ¿ven? Entonces, cuando ustedes muestran una referencia, ¿sí? Una variable de tipo objeto, es como si hicieran esto. Referencia.toString. ¿Sí? Eso quería que lo vieran. Entonces, ¿de qué me sirve redefinir el método toString? Y bueno, hay situaciones en las que me va a servir a mí que cuando muestre una referencia, ya sea en una lista o en un print line, como en este caso, por consola, me muestre algo que sea potable, algo, o sea, no me muestre paquete, subpaquete y la dirección de memoria, que eso no me sirve de nada, sino que algo más potable, ¿sí? Algo que represente realmente a ese objeto. Bien. Ahora, continuamos con auto, que estábamos chequeando. Bueno, acá tengo los métodos getColor. Estos no hacen falta, estos getter y setter, porque los tiene vehículo. ¿Sí? Estos no hacen falta. No hacen falta. Acá redefino el avanzar. Fíjense que acá, no sé cómo lo habían planteado con el profe. ¿Dónde? Perdón. Auto. Acá redefino el avanzar. Esto quería tocar. Que me dice que override. Acá programaron el avanzar ¿para qué? Por cada metro consume, cada 100 metros consume 1 litro, ¿no? Profe, 10 litros, perdón. Cada 100 metro litros. consume 100 mililitros. Cada metro, 100 mililitros. Está bien. ¿Y habían llegado a la conclusión? Claro, era para que se ejecute si tenía el combustible necesario. Perfecto. Entonces la consigna era cada 100 metros. ¿Cuántos litros? 1 litro creo, no me acuerdo cuánto era. 1. No, 10, ¿no son? O Serían... no, 1. 0.1 me parece que es 10. Es Cada 10, 100 metros, 10. claro. Sí, es 10 dividido 100. ¿No? Sí. Sí, matemáticas. profe, ¿sacó todos Claro. los getters y todos los setters? Saqué Yo todos los soy getters y adicto a la setters. calculadora. Saqué todos los getters y setters, ¿sí? ¿Y Sin cómo abrir la hace para volver a setear, no sé, cualquier variable que hay en esa clase? Cuando vos instancies un auto, ¿sí? A través de auto, auto, como es un vehículo, hereda los métodos getter y setter. No hace falta que los vuelva a escribir, ¿sí? Fíjate que vehículo, que tiene los atributos color, combustible y patente, tiene los métodos getters, ¿ves? De color, combustible y patente. Auto los hereda. No era necesario que los vuelva a escribir porque los iba a escribir de la misma manera si iba a hacer lo mismo. ¿Sí? Ah, bien, bien. ¿Estamos? A través de una instancia de auto, vos podés acceder a los getter y setters de vehículo, ¿sí? Del padre, porque él los heredó. Bien. Entonces, cada 100 metros de combustible habíamos quedado. Entonces, la formulita era parecida a la de hoy, ¿no? Que era cada 100 metros consumía 5 litros de combustible. Bueno, en el auto era 10 litros, ¿sí? Entonces, calcula él por separado, ¿no? Calcula él por separado el combustible que consume. Entonces dice, che, si lo que necesito, ¿sí? Es menor o igual al combustible que tengo,
bueno, el combustible le saco lo que necesito, ¿sí? Y si no, no hay combustible. Esta misma lógica podría implementarla en la moto y en la lancha, ¿sí? Porque si yo en la moto lo dejo de esta manera, ¿qué va a suceder? Va a quedar con combustible negativo. Claro, quedaría con combustible negativo, ¿sí? Entonces, yo acá podría hacer eso también. Che, si lo que consume es menor al combustible que hay, y lo que consume, ¿quién me lo da? Esta formulita, ¿sí? Para no ponerlo en otra variable, yo podría decir, si esto que consume, ¿sí? Es menor o igual al combustible que tengo, bueno, si es menor o igual, entonces sacale combustible. Igual puede ser, Sacale llega combustible. con lo justo. ¿O Y no? si, claro, porque si yo no lo pongo a esto, ¿sí? Supongamos que el auto hace 10.000 kilómetros, ¿no? Le va a restar para esos 10.000 kilómetros y el auto no tiene combustible para 10.000 kilómetros. El combustible va a quedar, esta cuenta, ¿sí? Te va a dar más grande lo que consume que lo que tiene, entonces va a quedar con valor negativo en el tanque. No, ¿Sí? no, en el caso de la igualdad. Claro, es decir, que si la distancia que recorre, ¿sí? Si con la distancia que recorre, lo que consume, ¿sí? Es lo que hay en el tanque, bueno, restalo, hacelo. Ah, no, estoy pensando cualquier cosa. Está bien, está bien. Está bien. O sea que, a ver, o le puede llegar a sobrar combustible o gasta todo, pero nunca le va a quedar negativo. ¿Sí? Print line, y acá podría poner, no hay combustible. Y esta debería ser la misma lógica, ¿sí? Acá en lancha. ¿Sí? En el avanzar, la misma lógica, ¿no? En lancha. Pero en lancha es 0.2. Fíjense que copié y pegué. .2. Pero qué mudo. 0.2. ¿Estamos? Y 0.2. Creo que esa cuenta era la que habíamos sacado. La lancha consumía, no comenté yo cuánto consumía la lancha. Bien. Entonces, ya tenemos lancha, moto y auto. ¿Sí? De auto nos falta implementar el retroceder. ¿Sí? De auto nos faltaría implementar el retroceder. En el retroceder vamos a poner que consume... Sí. Usted está poniendo... Se escucha entrecortado, ¿eh? Hola, hola. Entonces, corregido, quedaría que la lancha consume 20 litros cada 100 kilómetros, por eso es 0.2, por la distancia. La moto consume 5 litros cada 100 kilómetros, por eso es 0.5 por la distancia, 0.05 por la distancia. Y el auto consume 10 litros cada 100 kilómetros, cada 100 metros, perdón, por eso es 0.1 por los metros, o distancia, como ustedes le quieran llamar. Bien, habiendo corregido en eso, les voy a pedir que modifiquen el retroceder, que le den implementación al retroceder. ¿Para qué haga esto? En el retroceder consume lo mismo que el avanzar, ¿sí? O sea, va a ser parecido a lo que hicieron en el avanzar. Y el agregar rueda, ¿sí? Lo que quiero que hagan es esto. Insertar la rueda que recibe al array list, chequeando que no haya más de 4 ruedas. ¿Sí? Eso es lo que quiero que haga. O sea, que acá la lógica sería que la rueda que recibe, esta rueda que recibe, la agregue al arreglo que tiene auto, al array list que tiene auto de ruedas. ¿Sí? Pero chequen que la agregue solamente si todavía no obtienen las 4. No agregarles más de 4 ruedas. Y el quitar ruedas, lo que quiero que hagan es, bueno, que quite las ruedas.
sacar la rueda del array list. ¿Sí? Y acá el quitar rueda no haría falta pasarle una rueda. ¿Sí? No haría falta pasar una rueda. Lo que sí podría hacer... La lista. No, ¿por qué no le voy a pasar la lista? Porque la lista ya la tiene este objeto por dentro, lo puede usar. ¿Sí? Directamente que saque el último elemento. Que saque el último elemento, exactamente. ¿Sí? A lo que quiero llegar es, yo no le pasaría la lista porque si yo le paso una lista de ruedas, le voy a pasar otro conjunto de ruedas y no las ruedas que tiene este auto, ¿se entiende? Entonces, él acá adentro puede acceder al ruedas. Acá puede al ruedas punto, ¿ven? Y puede acceder al método, al array list de ruedas que tiene el auto. ¿Sí? No se lo pasaría por parámetro, porque si no sería otro. Y les pongo este desafío. Sacar la rueda del array list y devolverla. Es decir, que acá, en lugar de recibir una rueda, le vamos a poner que devuelve una rueda. Acá devuelve la rueda que le saqué. ¿Sí? Yo acá le voy a poner, para que esto compile, return null. Ustedes van a modificar lo que necesiten. Entonces, ¿qué les pido, chicos? Les voy a dar 10 minutos, ¿sí? Para que hagan esas implementaciones. ¿Sí? Al retroceder, acá está, ¿ven? Al retroceder, la misma implementación que al avanzar. El agregar rueda, que agrega ruedas siempre y cuando no se pase de 4. Y el sacar la rueda, que saque la rueda del array list, la última que tengan, ¿sí? De alguna forma, que saque la rueda, que saque una rueda, no me importa cuál, que saque la rueda y la devuelva. ¿Sí? Tienen 10 minutos a partir de este momento. Acá. Tenemos la implementación del agregar rueda, que recibe una rueda, chequea si el tamaño es menor a 4, agrega la rueda, y si no, dice que ya tiene las 4 ruedas. Java es un lenguaje orientado a objetos que evoluciona del paradigma imperativo, ¿no? Del paradigma estructurado, por decirlo de alguna manera. El paradigma estructurado, ¿sí? Y procedural proponía dividir a los problemas en subproblemas, pero las estructuras se refiere a las estructuras de programación que existen. Las estructuras selectivas, las estructuras iterativas, el if, switch, iterativas como for, while, do while. Para marcar las estructuras, la buena práctica es que use llaves. ¿Estamos? Ahora, si yo no pongo llaves, él interpreta que si esto es verdad, hace esta primera línea. Y no hace falta el else, ¿sí? Si yo pongo esto así, lo va a hacer, ¿sí? Como no usó llaves a él para delimitar el bloque, esto lo va a hacer si la condición no se cumple. ¿Sí? Claro, profe, pero... Lo va a hacer siempre, en realidad. Ahí lo va a hacer siempre. Acá si la condición no se cumple. Ahí está. Más allá, ¿sí? Pero quiero que entiendan esto. Si no uso llaves y no pongo el else, esto lo va a hacer siempre. ¿Sí? Ahora, más allá de eso, ¿sí? Que acá en este caso sí o sí el else, porque la idea es que si eso no se cumple, hace esto otro. Más allá de que yo puedo escribir cuando tengo una sola línea en el bloque, sin llaves, la buena práctica es que pongan las llaves, ¿sí? Porque ustedes lo van a entender, ¿sí? Y les va a ser fácil leer ahora porque es chiquito el código, pero si tiene muchísimas líneas de código, el que tenga que leer esto después les va a doler la cabeza, ¿no? Entonces la buena práctica es, por más que tenga una sola línea en un bloque de selección, ¿sí? Pongan las llaves para delimitar dónde está lo verdadero y dónde está lo falso, ¿sí? Nada más que eso. No quiere decir que esté mal lo que hiciste, sino que una buena práctica. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Quién levantó la mano? Sí, profe, yo había levantado la mano, pero justamente estaba preguntando lo de las llaves, así que bueno, ya está. Gracias. Bien, de nada. Bien, ¿alguien hizo la implementación del quitar rueda? Le hace una pregunta sobre eso. ¿Sí? El array list, para quitar elementos usa remove, pero hay que darle el índice de lo que querés quitar, o sea que va a quitar, a menos que le pasemos por parámetro cuál rueda queremos sacar. Bien. Claro, Exacto. ahí pusieron un comentario en el chat. Sí. A ver, vamos a analizar la implementación esta que pasaron por el chat. ¿Sí?
analicemos esta implementación, a ver qué onda. Acá. Bien, él dice, ¿sí?, que la última rueda, dice, yo voy a ir sacando de la última rueda. Bueno, entonces, la última rueda, la primera rueda está en la posición 0, la segunda en la 1, la 2, la 3, ¿sí? Entonces, acá lo que debería decir es al largo menos 1, ¿no? La última rueda es esta. En el chat. Está bien, perfecto. Ahí tengo la última rueda. Tengo el índice donde está la última rueda. Lo que hace él es, che, de esas ruedas, devolverme la referencia donde está, pero nunca la remueve, ¿sí? Entonces, claro, lo que está faltando es removerla. Dis.ruedas. ¿Hace falta que ponga dis.ruedas? No, no es necesario. Puedo poner ruedas, ¿sí? Y acá me dice el compañero, che, mirá, o pones el objeto, ¿sí? Pero, a ver, supongamos que yo pongo el remove, ¿no? Acá debería recibir la rueda, pero para que la pueda borrar, ¿cómo sabe cuando dos ruedas son iguales? Tendría que sobreescribir en la rueda el método equals, ¿no? Para que él sepa, el array list, cuando dos ruedas son iguales, ¿no? Entonces, vamos a usar el remove que recibe el índice. Está sobrecargado el método remove. Entonces, le paso última rueda. Pero quiero que vean esto. Si yo pongo ruedas, punto, remove, ¿sí? Yo voy a usar este. Y fíjense que el método remove recibe el índice de la rueda que quiero remover, del elemento que quiero remover, ¿y qué me va a devolver? Devuelve una rueda. Devuelve la rueda esa que está sacando, ¿sí? Es decir, que si yo hago esto acá, y después le pido a ruedas que me devuelva la última rueda, ya no la tengo más a esa última rueda, porque ya la saqué, ¿sí? Entonces, acá lo que podría decir es que retorne esto directamente. Retorna la última rueda que removiste. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí yo fue el que pasó el código. Y el problema que tiene, así a modo de decir algo diferente, ¿no? El tema es que si si te pincha la rueda número 1, tenés que sacar todas para poder sacar la que tenés que cambiar. Quedarte sin... Exactamente, ese sería un inconveniente. Saca por el final, siempre saca por el final. Y yo no sé cuál es la rueda final, no sé si es la de la derecha, la de la izquierda, ¿está? Entonces, Consulta. para dar... Sí, escucho. Y si saco ruedas de más, ¿qué pasa? Bien, si saco rueda... A ver, si yo acá pongo en índice, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no tiene nada? Me va a dar 0. Va a intentar eliminar la rueda menos 1. Entonces, ¿yo qué haría? Se entiende que si yo digo quitar rueda, quitar rueda, quitar rueda, quitar rueda, en algún momento esto se va a hacer negativo, va a ser menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando intente eliminar la rueda que está en la posición menos 1, esto va a provocar un array index of bound exception. Es decir, estoy intentando acceder a una posición fuera de rango. Estoy tratando de eliminar de la lista algo que no existe. ¿Cómo podría prever eso? ¿Con un if? Usando un if. Usando un if, ¿sí? Si yo hago la implementación que puso en el chat acá el compañero, que puso que retorne directamente el remove de ruedas.size, ¿sí? Como tengo 4 ruedas, size vale 4, pero en la posición 4, o sea, esto me da la cantidad de ruedas, ¿sí? En un comienzo voy a tener 4, ¿sí? Pero yo no voy a tener ninguna rueda en la posición 4. La última va a estar en la posición 3. Posición 0 la primera, 1, 2, 3. ¿Sí? Por eso no me funcionaría. Entonces acá lo que le diría es, che, si la última rueda, si lo que me da el cálculo de última rueda tiene que ser distinto a qué para que la saque, para que haga esto. Y distinto a 0. ¿O no se podría usar la lógica igual que agregar rueda? Ruedas.size mayor a 0, la saca. Sí, pero ¿qué pasa? 0.
Pero ¿qué pasa? Todavía acá no la removí. ¿Sí? El size va a cambiar cuando yo la remueva. ¿Se entiende? A ver, cuando no tengo ruedas, ¿qué valor va a tener acá? Última rueda. -1. -1. Porque cuando no tenga ruedas, esto va a valer ¿cuánto? 0. 0. -1, Hace. -1. Entonces, yo voy a remover una rueda cuando esto me dé algo que sea distinto a ¿qué? A -1. A -1. ¿Y cómo digo distinto de -1? Signo de exclamación igual. Igual, -1, ¿sí? Cuando la última rueda sea distinto de -1, quiere decir que hay ruedas para remover, ¿sí? Entonces removela. Ahora, ¿qué pasa si me da -1, que no tengo ruedas? ¿Qué tendría que retornar? Él espera que retorne algo. ¿Qué debería retornar? Null. Eso. Que sí, si no tengo ruedas, exactamente, retorna null, ¿sí? O sea que el quitar ruedas, ¿sí? Me va a devolver ruedas mientras haya rueda para quitar. Y me va a devolver null cuando ya no tenga más ruedas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Y el retroceder dijimos que es lo mismo que el avanzar, ¿sí? La lógica sería la misma. ¿Sí? Entonces puedo copiar este código y ponerlo acá, ¿sí? Salvo que, o sea, si el cliente me hubiese dicho, la persona que me pidió que hiciera este código, me hubiese dicho, no, cuando retrocede consume menos combustible. Bueno, es otra, cambio los valores. Pero en este caso, el cliente me dijo, mira, consume lo mismo que al avanzar. Bueno, la lógica sería igual, ¿sí? Es más, por ahí si yo no quiero escribir esto, si no quisiera repetir esto, ¿qué podría hacer? No se escuchó, profe. A ver, en el retroceder, ¿sí? La lógica sería la misma que el avanzar, ¿sí? Porque el cliente me dijo, vamos a suponer que el cliente nos dijo que consume lo mismo cuando avanza que cuando retrocede, ¿sí? Entonces, como consumen lo mismo, yo podría copiar el código del avanzar y ponerlo acá. Pero si no quiero repetir el código, ¿qué podría hacer acá, en el retroceder? Ya vamos a avanzar. Llamamos al avanzar con los metros que recibe por parámetros el retroceder y listo, tengo lo mismo. ¿Se entiende? Reuso Sí, sí. este código y estoy reusando a través de la parametrización, es decir, llamando una función con un valor distinto, digamos. ¿Sí? Esa podría ser una solución. O copio y pego este código acá adentro y lo mismo, ¿sí? Bien, chicos. Perfecto. Algo que quiero agregar antes de cerrar todo, ¿sí? Después a esto le vamos a seguir agregando unas cositas, pero me interesaba que viéramos esto hasta acá. Es lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros acá en nuestro proyecto pusimos todo dentro del paquete carrera final, dentro de este paquete principal, ¿sí? Vamos a suponer, yo este carrera mortal al del main lo voy a eliminar. Este lo voy a borrar. ¿Sí? Suprimirlo. Chao. Tengo mis clases entidades, ¿sí? Tengo auto, lancha, moto, que heredan de vehículo, y tengo la rueda que la usa, que la tiene la moto y la tiene el auto también. Entonces yo quiero decir que voy a crear un paquete, ¿sí? Ahí dentro de carrera mortal, un paquete que se llame entidades, por ejemplo, ¿no? Y voy a mover todas estas clases, ¿sí? Al paquete entidades. Refactorizar, le digo. Y observen que ahora, dentro del paquete entidades, tengo auto, lancha, tengo todas las clases. Si yo abro una de estas, supongamos que abro vehículo, por ejemplo. Fíjense que el package arriba cambió. Me dice que ahora esta clase vehículo se encuentra dentro del paquete carrera mortal, entidades. ¿Sí? Voy a hacer dentro de carrera mortal un paquete que se llame principal. ¿Sí? Debe ser así. Clic secundario, nuevo, Java Package. Pero yo no lo quiero dentro de entidades, lo quiero dentro de carrera mortal. Entonces borro, y digo, dentro de carrera mortal,
principal. Fíjense que los nombres de los paquetes están en minúsculas, ¿sí? Finalizar. Entonces ahora, en carrera mortal, tengo dos paquetes. Entidades y tengo principal, ¿no? ¿Qué quiero hacer en principal? Quiero crear mi clase, ¿sí? Quiero tener mi clase que tenga el método main. ¿Sí? Le voy a llamar a esa clase principal, por ejemplo. O prueba. Entonces, new, Java class, ¿sí? Y le voy a poner prueba. Acá le vamos a poner, ahí desactive audio. Prueba. Y le digo finalizar. Bien. Ahora, dentro de esta clase prueba, quiero crear mi método main. ¿Cómo tenía que ser el método main? Estático. Tenía que ser estático. Público y estático y vacío. Eso, tenía que ser public, static, retornar void, o sea, vacío. Llamarse como Main. main. ¿Y qué tiene que recibir como parámetro? String. ¿Un string solo? ¿O un qué? arreglo. Un arreglo de string, exactamente. Fíjense, y ya ves acá, ¿no? Acá está la implementación. Acá en Java, que lo vamos a ver después también, pero ya se los voy recordando, para decir que es un arreglo, puedo poner el corchete, ¿sí? Del lado del tipo, o puedo poner el corchete acá del lado del argumento, ¿ven? Puedo hacerlo de las dos formas. De las dos formas sirve, ¿sí? Ponerlo a la derecha o a la izquierda. ¿Mm? Bien. Bueno, resulta que acá quiero crear un auto. Un auto. Creemos un auto. ¿Cómo creo un auto? A ver, pásenme por la línea de código. Crear un auto. Yo abro acá la clase auto para que vean. ¿Sí? ¿Importa el package de entidades, puede ser? ¿O nada que ver? Estoy hablando de cualquier cosa. Exacto. Importa, sí, señor. Acá Rodrigo me pasó cómo crear un auto. ¿Sí? Yo me voy a prueba, lo voy a pegar acá. Me dice, mira, yo voy a crear un auto que se llame autazo, que reciba color, combustible y patente. Si yo me fijo en la clase auto, los parámetros están al revés. Patente y una. ¿Qué auto no tiene, en mi caso, un constructor con 3 parámetros? Tiene a lo sumo con 2 parámetros. ¿Sí? Patente y color. ¿Se entiende? Esa es una. Entonces, yo no tengo en mi clase auto un constructor con 3 parámetros. Por eso yo lo voy a modificar para que reciba la patente y el Profe, color, en ese orden. ¿todos los autos tenían combustible en 50? Todos los Sí, ¿no? autos tenían combustible en 50, eso habíamos decidido. Sí. Sí, sí. ¿Se acuerdan cuando estuvimos haciendo la clase de auto que dijimos que yo lo dejaba así, ¿sí? Pasándole literal 50 al padre en combustible porque, bueno, estaba puesto, en los dos, habíamos visto en los constructores que estaban originalmente, que en combustible siempre tenía 50. Entonces, como que siempre que creaban un auto, lo creaban con un tanque lleno de 50 litros. Ahora, acá está lo que decía el compañero. Yo acá estoy intentando usar, ¿sí? De alguna forma, la clase auto. ¿Sí? Yo estoy en la clase prueba y estoy tratando de, desde el método main, crear un auto. Pero prueba está en otro paquete, fíjense, está en el paquete principal. Acá está prueba. Y auto está en el otro paquete, en entidades. ¿Sí? Para que esto funcione, tengo que importar la clase. Como me lo marca acá el IntelliJ de NetBeans, yo puedo hacer un clic acá en la lamparita esta y decirle que agregue el import del paquete carrera mortal entidades de la clase auto. ¿Sí? Y me lo agrega solo. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta dónde agrega los imports? Después de package, y antes de la clase, ahí agrega los imports. ¿Sí? ¿Cómo agrega los imports? De esta forma. Paquete, punto, subpaquete, punto, y el nombre de la clase. ¿Sí? Quiero crear una moto. A ver, ¿cómo haría para crear una moto? ¿Alguien me pasa por el chat la creación de una moto? Yo les muestro acá cómo tenemos la moto. Queremos crear una moto. Bien, acá hay una motaza. Me vengo a prueba. Ahí.
Y bueno, acá pasa lo mismo. Tiene que ser la patente, porque en ese orden había puesto yo los constructores. El combustible, ¿sí? Y la rueda. Bueno, acá pasan dos cosas. Fíjense. Él quiere usar acá dos clases, tanto moto como rueda, que no están en este paquete, ¿sí? Que no están en este paquete. Entonces, tengo dos alternativas. O agrego un import por cada una de esas clases, es decir, import, carrera, mortal, 2, punto, entidades, punto, moto, y también tengo que importar ruedas. Fíjense que ahora importé moto, funciona lo de moto. Y ahora me falta importar ruedas. Import, y lo mismo para ruedas. Si no quiero hacer eso, ¿sí? Fíjense que todas las clases que quiero importar están en el paquete de entidades. ¿Estamos? Entonces, el import puede terminar con el nombre de la clase que quiero importar o un asterisco. Y ahí le digo, importame todas las clases que necesite de ese paquete. ¿Sí? No me va a traer todas a memoria, solamente las que necesite en los métodos que yo estoy usando. ¿Sí? En este caso, solamente me va a importar auto, moto y rueda. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, está muy buena la forma esa de importar. Sí, sí. Bien. Segunda pregunta que les quiero hacer. Sabemos, ¿sí? Que tanto auto, bueno, ya que está mándenme la instancia de una lancha también, por favor. Lanchaza, ya sé. ¿Viste? Ahí está, ahí viene la lanchaza, la vamos a meter acá. ¿Sí? Copié el caja. Ahí. Esperen que con tantas ventanitas abiertas se hace un lío. Ahí. Fíjense que esto funciona, ¿sí? Pero, porque string, no, número, string, número, ¿sí? Esto funciona, pero yo sé conceptualmente que en la lancha el primer parámetro de string es para la patente, ¿sí? Entonces, eso tengo que chequear, que acá es la patente, la reina del mar, y que era de color azul. ¿Sí? Él se fija en el tipo de dato que le paso. Yo conceptualmente tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. Ahora bien, y acá viene lo que les quiero demostrar. Yo sé que un auto, una moto y una lancha son vehículos, ¿sí? Yo sé que un auto, una moto y una lancha son vehículos. Entonces quiere decir de que, como todos son vehículos, yo podría declarar una variable de tipo vehículo y asignarle cualquier hijo de vehículo. Yo no voy a poder hacer un new de vehículo porque vehículo era abstracto, es abstracto. Pero sí le puedo asignar un auto, ¿sí? Sí al vehículo le puedo asignar una moto. Sí al vehículo le puedo asignar una lancha. ¿Está? Es decir, que, ¿qué me permite la herencia? La herencia me permite que después pueda declarar variables de un supertipo y asignarle instancias de algún subtipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede acá? En tiempo de compilación, la máquina virtual detecta que B1 es de tipo vehículo, pero que apunta, cuando esto se ejecute, a una lancha. ¿Sí? Por lo tanto, si yo le digo a ese vehículo, punto, avanzar, y le paso los metros, 100 metros, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué avanzar se va a ejecutar? ¿El de vehículo o el de lancha? El definido en lancha. El definido en lancha, ¿sí? Entonces, B1 es de tipo vehículo. Entonces el compilador, cuando yo pongo B1 punto y pongo avanzar, esto compila, ¿por qué? Porque en vehículo tengo el método avanzar, ¿sí? Pero en tiempo de ejecución, ¿sí? Va a avanzar 100 metros y va a ejecutar el avanzar del objeto al que está referenciando.
Ese comportamiento dinámico que se da en tiempo de ejecución se llama ¿cómo? Poliformismo. Tibio, por ahí va. ¿No? ¿No es así? Parecido, polimorfismo. Y, Después escuché la grabación para ver qué dijiste. dale. Polimorfismo, polimorfismo, ¿sí? Para que exista el polimorfismo, no el poliamor, es otra cosa. Para que exista el polimorfismo, tiene que existir herencia y las clases hijas haber redefinido el comportamiento de las clases padres, ¿sí? ¿Se entiende? Polimorfismo. Ahora bien, eso me permitiría a mí poder crear métodos genéricos, ¿sí? O métodos polimórficos y reusar aún más el código. ¿Estamos? Y reusar aún más el código. Eso ya después lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Por lo pronto, ¿sí? Yo quiero, ya que vamos entendiendo esto, quiero mostrarles lo siguiente. Casteo. Lo que es polimorfismo, en realidad no es, el polimorfismo no es que yo asigné a una variable vehículo una lancha. El polimorfismo se da cuando yo, de una variable de tipo vehículo, ejecuté un comportamiento de una lancha, ¿sí? Ahí está el polimorfismo. ¿Sí? Esto que estoy haciendo acá, el de asignar, ¿sí?, un objeto de un tipo inferior a un tipo superior, eso se llama casting, casteo. ¿Sí? Algo que también sucede con los tipos primitivos, ¿sí? ¿Está? Existen dos tipos de casteos. Existe el upcasting y existe lo que se llama downcasting. Con los primitivos, ¿sí?, sucede lo siguiente. ¿Cuándo está el upcasting? Vamos a probarlo con los tipos numéricos. ¿Cuáles eran los tipos numéricos que maneja Java? Díganlos, del más chico al más grande. Se los mostré ayer. ¿Cuáles eran? Yes. Con byte empieza. Con byte Byte. empieza. Short, int y long. Y long. Esos son los 4 enteros, ¿no? Después siguen los flotantes, float y doble. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, podría decir que un byte es una caja de un anillo y un doble es una caja de un auto, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo meter una caja de un anillo en una caja de un auto, pero no podría meter una caja de un auto en un anillo sin perder algo, ¿sí? Y ahí explico por qué. El upcasting es cuando ustedes quieren meter algo chiquito en algo más grande. Por ejemplo, si yo tengo una variable de tipo byte, ¿sí?, x, que vale 12, y tengo una variable de tipo doble, z, yo puedo guardar en la variable z lo que hay en x, ¿sí? O sea, yo puedo guardar en una variable más chica, ¿sí?, puedo guardar, perdón, una variable de tipo más grande algo que hay en una variable más chica. Eso se llama upcasting. Y no necesito explicitar nada, ¿sí? Y no necesito explicitar nada. Ahora, con los objetos pasa lo mismo, ¿sí? Es decir, yo en una variable, supongamos, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Sí? Acá tengo, esto lo voy a sacar de acá, me voy a sacar este, y me lo voy a traer acá, y me voy a sacar esto, voy a hacer una copia, y lo voy a traer acá. ¿Sí? Acá vamos a poner vehículo 2. ¿Sí? Yo tengo un auto y un vehículo, ¿sí? De acuerdo al orden jerárquico, el más genérico, el más amplio, es el vehículo, ¿sí? El más chico, el más especializado, es el auto. Entonces, yo puedo guardar un autazo, ¿sí? Puedo guardar un auto en un vehículo, ¿sí? Eso se llama upcasting. Directamente a una variable de un tipo superior le asigno lo que hay en un tipo inferior. Eso funciona perfectamente.
El downcasting, ¿sí?, es cuando quieren hacer el trabajo al revés. Quieren pasar en una variable más chica, de un tipo más chico, ¿sí?, cuando quiero guardar de una variable de un tipo más chico algo que hay en un tipo más grande. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable entera, ¿sí?, m, y la intención es guardar acá lo que hay en la variable z, ¿sí? Fíjense que en los tamaños que me mencionaron ustedes allá arriba, z es un doble, una caja más grande, int es una caja más chica. Por lo tanto, cuando yo intento guardar algo que está en una caja más grande, en una caja más chica, él me advierte. Me dice, che, esto no lo podés hacer. Lo que hay en z puede ser más grande que lo que hay en m, ¿sí? Lo que hay en z puede ser más grande que la capacidad que tiene m para almacenarlo. ¿Estás seguro que querés guardarlo ahí, comprimirlo, aunque pierdas precisión? Sí. ¿Y cómo le explicito que quiero guardar ese doble en una variable de tipo entera? Cuando tengo un downcasting, ¿cómo lo explicito? ¿Cómo le digo que Puede quiero? ser que hay que ponerlo entre paréntesis a la z. En realidad, pongo entre paréntesis a la izquierda de la z, ¿a qué tipo lo voy a transformar? ¿Sí? Entonces le estoy diciendo que ese valor que está en z lo voy a transformar en un entero y lo guardo en esa variable entera, ¿sí? Pero esto lo tengo que hacer explícitamente, ¿por qué? Porque corro riesgo de que pierda datos, pierda precisión, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, con los objetos pasa lo mismo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos acá una variable llamada de tipo lancha, ¿sí? Esta va a ser lanchita. Y quiero guardar en esa variable de tipo lancha lo que hay en el vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Acá pasa lo mismo. Me está diciendo, che, pará, que B2 es de tipo vehículo, ¿sí? Es algo más grande. ¿Estás seguro que lo querés guardar en una caja más chica que es lanchita? Sí, quiero. Entonces tengo que explícitamente, ¿sí?, decirle que lo casteo a lancha. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué pude hacer eso? ¿Por qué pude castear de vehículo a lancha? Porque una lancha es un vehículo, ¿sí? Ahora, con los objetos puede producirse una excepción. Y yo les digo que si ejecuto este código, en la línea 37 se va a producir una class cast exception. Fíjense, a ver, ejecuto class cast exception en la línea 37. Tuki. Pero esto compila. ¿Por qué me da error en tiempo de ejecución? ¿Qué está pasando? ¿Mm? Programadores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se produce la excepción si esto compila? ¿Qué les parece a ustedes? Me dice que quiero rescatar la lancha que está en B2 y guardarla en una variable de tipo lanchita. Puede que sea porque el auto tiene algunas implementaciones y métodos que la lancha no. No. Pero tiene que ver con el auto. Es decir, en B2 no hay una lancha, ¿sí? Cuando esto se está ejecutando, en B2 no hay una lancha. Hay un auto. Entonces me dice, che, pará, ¿vos querés transformar el auto en una lancha? Pero eso se da cuenta en tiempo de ejecución. Porque B2 podría tener cualquier vehículo. Podría tener si tiene una lanchaza, no habría problema. Fíjate que yo ejecuto, ok, no hubo problema. ¿Sí? En tiempo de ejecución había una lancha y lo casteó. Si pongo otra cosa, que no sea una lancha, ¿sí?, ahí viene el problema. Entonces, cuando yo intento castear, ¿sí?, cuando intento hacer un downcasting con objetos, tengo que de alguna manera evitar que se produzca una excepción de este tipo. Es decir, me tengo que asegurar, antes de hacer esto,
que en B2 venga una lancha y no otra cosa. ¿Alguien sabe cómo podría chequear eso? Con el equals. No, porque equals es para, o equals para comparar si dos objetos son iguales, no si son del mismo tipo. Ah, Bien, les digo. ¿Devolver la clase, profe? Podría trabajar con la clase, ¿sí? Podría trabajar con la clase. B2.class, ¿sí? Get2.getClass, clase, si esa clase punto es igual a la clase del otro objeto, sí, podría trabajar con eso. Si no, miren, tengo un operador que se llama instance of, ¿sí? Entonces yo puedo preguntar, si el objeto que viene en B2, ¿sí? Si el objeto que viene acá en B2, instance of, es una instancia de tipo lancha, ¿sí? Si es una instancia de tipo lancha, hace el casteo. Y si no, no hagas nada. Entonces, cuando yo tengo que castear, ¿sí? Cuando tengo que hacer un downcasting, la forma correcta es, primero, chequear que la instancia que viene la referencia que quiero castear sea del tipo al que lo quiero transformar, ¿sí? Entonces, por más que en B2, fíjense, venga un auto, ahora esto no da error porque no hace el casteo, no pasa por acá, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a ponerlo acá. Vamos a suponer que si viene una lancha, rescate la lancha y me muestre de la lancha el combustible que tiene. ¿Cómo hago para que me muestre de la lancha el combustible que tiene? Que me Get muestre. B2, get combustible. Get combustible. Pero así pongo acá, get combustible. No, sería B2.get combustible. B2 o qué? Lanchita punto. Ya, a la lanchita le vamos a pedir, ¿sí? Directamente. Puedo poner B2.get combustible porque sería lo mismo, ¿no? ¿Sí? Pero dijimos lanchita punto get combustible, ¿sí? Porque si son del mismo tipo y se hace el casteo, entonces tranquilamente podría responder el mensaje de get combustible. Tal cual. Si yo, vamos a sacar una duda, pongo el otro, pero en lugar de lanchita pongo B2, tendría que mostrarme lo mismo, ¿sí? Le vamos a hacer, no les voy a complicar la vida. Ahí lo muestro. Pará. Bueno, ven que no mostró nada porque, o sea, no se ejecutaron estas líneas porque en B2 no hay una lancha, hay un auto, ¿sí? Este instance of dio falso, entonces no entró acá. Para que esto funcione tendría que pasarle la lanchaza. Puse cualquier cosa, lanchaza, control S. Ejecuto, ¿sí? Y ahí me muestra el combustible. Ven que los dos muestran lo mismo, ¿sí? Los dos muestran lo mismo. ¿Sí? Porque son la misma referencia, digamos. B2 y lanchita apuntan al mismo objeto. A ver para que se entienda. ¿Se acuerdan lo que hicimos el dibujito ayer en memoria? Que cuando se hacía un new, se creaba un objeto en memoria, ¿sí? Y devolvía la referencia. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Para que estoy... Diosito querido. A ver, ahí. Cuando hicimos... Acá. Cuando se hizo este new de lancha, se creó un objeto de tipo lancha y lanchaza apunta a ese objeto, ¿sí? Luego, más abajo, ustedes dijeron, más abajo acá, dijimos que B2, que es de tipo vehículo, ¿sí? Apunte a esa lanchaza. Entonces, B2 también apunta a ese mismo objeto. Ahora hay dos variables que apuntan acá. Lanchaza, de allá arriba, y este B2 también, ¿sí? Por esa razón es que acá, cuando ustedes dicen lanchita.getCombustible o B2.getCombustible, están ejecutando el método getCombustible de este objeto. Los dos apuntan al mismo objeto, ¿sí? Levantaron la mano, pregunte. No, le quería comentar de algo que están diciendo los chicos en los comentarios de una consulta que viene más o menos por ahí.
que si ahí usted hiciese, por ejemplo, B2 punto equals lanchaza, ¿eso devolvería true o false? Bien, muy buena la pregunta. Si yo acá, ¿sí? Si yo acá pongo lanchita.equals B2, me va a dar true. ¿Saben por qué? Porque si yo hago B2 es igual a la referencia de lanchaza, ¿sí? La dirección de memoria al que está apuntando B2 es igual a la dirección de memoria de lanchaza, sí. En ese caso me va a dar que son iguales. Pero no O sea que ni porque... siquiera está considerando que sean del mismo tipo de clase, sino que apunten hacia un mismo Exactamente. lugar. Compara las referencias. Exactamente. ¿Sí? Compara las referencias. ¿Estamos? Bien, chicos.